En abril de 1985, Coca-Cola tomó la decisión más impopular de la historia del marketing moderno. Después de 99 años de éxito ininterrumpido con la misma fórmula, la empresa más reconocida del planeta cambió la receta de su producto principal. La llamaron New Coke. La reacción del público americano fue inmediata, furiosa y absolutamente desproporcionada en relación con lo que estaba en juego. La gente no estaba discutiendo sobre una bebida. Estaba llorando por teléfono a los ejecutivos de Atlanta. Grupos organizados de consumidores compraron y almacenaron miles de cajas de la fórmula original para preservarla. Un senador de Estados Unidos escribió una carta formal protestando por el cambio. Y 79 días después del lanzamiento, Coca-Cola retiró New Coke del mercado y restauró la fórmula clásica en lo que fue la rendición pública más visible de la historia corporativa del siglo XX. En los próximos 20 minutos vas a descubrir que ese fracaso monumental fue en realidad una de las operaciones de fortalecimiento de marca más efectivas de la historia, y que la guerra entre Coca-Cola y Pepsi no fue solo una batalla de sabores, sino el laboratorio donde se inventó el marketing moderno, la guerra de celebrities, el concepto de test ciego y la psicología del consumidor como disciplina estratégica. Para entender la magnitud del enfrentamiento, necesitamos retroceder hasta los orígenes de ambas marcas. Ya conoces la historia de Coca-Cola, fundada en 1886 en Atlanta por John Pemberton. Pepsi llegó 11 años después. Caleb Bradham era un farmacéutico de New Bern, Carolina del Norte, que en 1896 comenzó a mezclar agua carbonatada con azúcar, caramelo, limón, nuez moscada y aceites naturales en la farmacia de su barrio. La llamó Brad's Drink y la vendía en su mostrador como digestivo. En 1898 la rebautizó como Pepsi Cola, combinando la pepsina, una enzima digestiva, con las nueces de cola que formaban parte de la mezcla. Durante las primeras décadas del siglo XX, Pepsi fue una marca regional modesta que no representaba amenaza real para el dominio absoluto de Coca-Cola. En 1923, Bradham se declaró en bancarrota, víctima de las especulaciones en el precio del azúcar tras la Primera Guerra Mundial. La empresa cambió de manos varias veces. En 1931, Pepsi fue comprada por Charles Good, un empresario de caramelos de Nueva York que vio en la marca una oportunidad para pelear contra Coca-Cola en el mercado masivo. Su arma inicial fue brutalmente simple. En plena Gran Depresión, Pepsi ofrecía el doble de contenido, 12 onzas, al mismo precio de 5 centavos que Coca-Cola cobraba por 6 onzas. El eslogan fue directo: Pepsi Cola hits the spot, 12 onzas completas, por tan solo un níquel. La estrategia de precio funcionó con precisión quirúrgica durante los años de escasez económica. La lección de esa primera maniobra es tan antigua como el comercio mismo. Cuando no puedes ganar en calidad percibida, gana en valor percibido. Pepsi no convenció a nadie de que sabía mejor que Coca-Cola en 1931. Convenció a todos de que era más racional económicamente. Avanzamos a los años 50 y 60 para encontrar el momento en que Pepsi eligió deliberadamente el campo de batalla donde más posibilidades tenía de ganar. Mientras Coca-Cola seguía siendo la bebida universal, presente en todas las edades y contextos, Pepsi lanzó en 1964 la campaña Generación Pepsi, que posicionaba su bebida explícitamente como la elección de los jóvenes, de los modernos, de quienes miraban hacia el futuro en lugar de aferrarse a la tradición. Fue el primer caso documentado en la historia del marketing donde una marca desafió a un competidor más grande no atacando su producto, sino redefiniendo el valor cultural de elegirlo. Coca-Cola era lo establecido, Pepsi era lo nuevo. Esta distinción, aparentemente simple, fue uno de los movimientos estratégicos más sofisticados del siglo XX en términos de construcción de identidad de marca. Pepsi no podía ganarle a Coca-Cola en tradición, distribución,
ni reconocimiento global. Podía ganarle en el eje temporal, asociando la modernidad y la juventud con su lata azul. Y eso es exactamente lo que hizo durante 20 años. Llegamos a 1975 y al episodio que cambió para siempre el lenguaje de la publicidad competitiva. El Pepsi Challenge, el reto de Pepsi, fue lanzado por el ejecutivo de marketing Larry Smith como un experimento en los supermercados de Dallas, Texas. La mecánica era simple. Consumidores en la calle probaban 2 vasos sin identificación, uno con Coca-Cola y otro con Pepsi, y declaraban cuál preferían. Los resultados, filmados y transmitidos como anuncios televisivos, mostraban que el 57% de los consumidores en prueba ciega preferían el sabor de Pepsi. El impacto fue sísmico. Los ejecutivos de Coca-Cola en Atlanta reaccionaron inicialmente con escepticismo público y pánico privado. Internamente, ordenaron replicar los mismos tests y confirmaron los resultados. En prueba ciega, sin ver las marcas, la mayoría de consumidores preferían el sabor más dulce de Pepsi. Lo curioso es que ese dato, verificado por el propio enemigo, generó en Atlanta una conclusión errónea con consecuencias catastróficas. Si la gente prefería el sabor de Pepsi en tests ciegos, la solución parecía evidente: cambiar la fórmula de Coca-Cola para hacerla más dulce, más parecida a Pepsi. Esa lógica, técnicamente correcta, pero estratégicamente desastrosa, fue la que produjo New Coke 10 años después. Antes de continuar con el episodio central de esta historia, quiero hacer una pausa. Si este video te está demostrando que la guerra entre Coca-Cola y Pepsi fue en realidad el laboratorio donde se inventaron las herramientas del marketing que todas las empresas usan hoy, dale like ahora. Ese gesto ayuda al algoritmo a llevar este contenido a más personas que trabajan en negocios, marketing y emprendimiento. Suscríbete a Tiempos Históricos si aún no lo has hecho y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú eres equipo Coca-Cola o equipo Pepsi? Escríbelo abajo. Te leo personalmente. El capítulo de Michael Jackson es uno de los más reveladores de toda esta historia. En enero de 1984, Pepsi firmó con el cantante más famoso del planeta un contrato de patrocinio valorado en $5 millones, el primero de esa escala en la historia del entretenimiento. Michael Jackson estaba en el apogeo absoluto de su carrera. Thriller, lanzado en noviembre de 1982, se había convertido en el álbum más vendido de la historia. La gira Victory de los Jackson 5, que comenzaría ese mismo año, iba a reunir a millones de personas en estadios de todo el mundo. El acuerdo de Pepsi con Jackson no era simplemente pagar a un famoso para que saliera en un anuncio. Era asociar la marca con la figura cultural más dominante del planeta en ese momento exacto. El rodaje del primer anuncio, en enero de 1984, terminó con un incidente que ocupó los titulares de todo el mundo. Una chispa accidental encendió el cabello de Jackson mientras grababa una escena con pirotecnia. Jackson sufrió quemaduras en el cuero cabelludo. Ese accidente, paradójicamente, generó más cobertura mediática para el anuncio de Pepsi que cualquier campaña de lanzamiento habría podido comprar. El contrato con Jackson marcó el inicio de la era del patrocinio celebrity masivo en el marketing global. El modelo que hoy usan absolutamente todas las marcas del mundo para asociarse con figuras de la cultura popular. Coca-Cola respondió al movimiento de Jackson con su propia estrategia de celebrities, pero más tardía y menos impactante en términos de momento cultural. Lo que sí ejecutó con maestría fue la dimensión del branding emocional vinculado a valores universales. Mientras Pepsi apostaba por figuras de pop, Coca-Cola apostaba por la nostalgia, la familia y la comunidad. La campaña I'd Like to Buy the World a Coke, lanzada originalmente en 1971 con el famoso anuncio del cerro en Italia, donde jóvenes de todo el mundo cantaban juntos, fue uno de los primeros anuncios televisivos en generar respuesta emocional masiva documentada. Las personas llamaban a la emisora pidiendo verlo de nuevo. Los ejecutivos de Coca-Cola recibieron miles de cartas de espectadores que querían la canción completa.
Ese anuncio definió lo que hoy se llama marketing emocional. No vender el producto, sino la emoción que el producto representa. Y fue precisamente esa dimensión emocional la que salvó a Coca-Cola cuando New Coke llegó para destruirlo todo. El 23 de abril de 1985, Roberto Goizueta, el CEO cubanoamericano de Coca-Cola, subió a un escenario en Nueva York para anunciar que la fórmula de Coca-Cola había sido mejorada. La recepción fue lo opuesto de lo que el equipo de marketing había proyectado. En las siguientes semanas, la compañía recibió más de 400,000 llamadas y cartas de protesta. Se formaron grupos ciudadanos de defensa de la fórmula original. Los noticieros cubrían el tema como si fuera una crisis política. Un hombre de Seattle gastó $30,000 de sus ahorros comprando cajas de la fórmula original para venderlas a coleccionistas furiosos. Pero aquí viene la clave que transforma este fracaso en una lección de marketing sin equivalente en la historia. El 10 de julio de 1985, 79 días después del lanzamiento de New Coke, Coca-Cola anunció el regreso de la fórmula original bajo el nombre Coca-Cola Classic. La cobertura mediática del retorno fue comparable a la de un evento deportivo internacional. El presentador Peter Jennings interrumpió la programación de ABC News para dar la noticia. El Congreso americano celebró el retorno públicamente. Y las ventas de Coca-Cola Classic en los meses siguientes fueron las más altas en la historia de la empresa hasta ese momento. Sin gastar un centavo adicional en publicidad, Coca-Cola había recordado a cientos de millones de consumidores por qué amaban su producto y qué sentirían si lo perdieran. El error de New Coke fue el mayor anuncio gratuito de la historia del marketing moderno. El capítulo final de esta guerra perteneció a Crystal Pepsi, lanzada en 1992 como el símbolo máximo de la ambición de Pepsi por definir el futuro. Crystal Pepsi era una bebida de cola completamente transparente, sin color, presentada con la narrativa de que lo claro era sinónimo de pureza y modernidad. El lanzamiento fue masivo, con un anuncio en el Super Bowl de 1993. Las ventas iniciales fueron sólidas, movidas por la curiosidad, pero el producto tenía un problema fundamental que ninguna campaña de marketing podía resolver. Sabía diferente de lo que los consumidores esperaban visualmente. El cerebro humano asocia el color oscuro de una cola con su sabor característico. Una bebida transparente que sabe a cola activa una disonancia cognitiva, una contradicción entre lo que ves y lo que esperas probar, que genera rechazo instintivo. Crystal Pepsi fue retirada del mercado en 1994 después de ventas decrecientes. El experimento demostró que los valores visuales de una marca, su color, su forma, su textura, son parte inseparable del producto mismo. No se pueden cambiar impunemente aunque la motivación sea lógica y la ejecución técnica sea perfecta. Lo que la guerra entre Coca-Cola y Pepsi demuestra, a lo largo de más de un siglo de batallas en el mercado, en los tribunales de la opinión pública y en las mentes de los consumidores, es que la lealtad de marca más profunda no se construye sobre el sabor, el precio ni la publicidad. Se construye sobre la identidad que el consumidor proyecta en el producto que elige. Cuando Coca-Cola cambió su fórmula en 1985, no cambió una bebida. Amenazó la continuidad de un símbolo cultural que millones de personas habían incorporado a su historia personal, a sus recuerdos de infancia, a sus rituales familiares. La reacción fue tan desproporcionada precisamente porque el significado del producto era desproporcionadamente mayor que el producto mismo. Y cuando la empresa admitió públicamente su error y restauró la fórmula clásica, esa honestidad corporativa en un momento de crisis generó más lealtad que cualquier campaña de marketing habría podido producir. La lección es directa y aplicable a cualquier escala. Cuando cometes un error públicamente visible, la velocidad y la honestidad de tu respuesta determinan si ese error destruye tu credibilidad o la refuerza. Si esta historia te ha dado una perspectiva diferente sobre cómo se construye la lealtad de marca y qué ocurre cuando se pone a prueba,
compártela con alguien que trabaje en marketing, comunicación o negocios. Porque lo que Coca-Cola y Pepsi nos enseñan no es solo historia del marketing. Es un manual sobre la psicología del consumidor que sigue siendo más vigente hoy que cuando se escribió. Si aún no te has suscrito a Tiempos Históricos, hazlo ahora y activa la campanita. En el próximo video vamos a explorar otra rivalidad épica, pero con un final diferente. La guerra entre Edison y Tesla, dos genios que pelearon por el control de la electricidad y cuya batalla determinó cómo se alimenta de energía el mundo entero hasta hoy. Gracias por estar aquí. A veces el mayor activo de una marca no es lo que ofrece, es el vacío insoportable que dejaría si desapareciera.